quiero yo sí retomar lo que decía Elisenda en cuanto al agradecimiento a los organizadores, a EAVI, a Paolo, a José Manuel, al Senado que nos alberga aquí. Y decir que de alguna manera yo soy el secretario general de la Asociación de las Televisiones Culturales y Educativas Iberoamericanas, que entre otras cosas gestiona la asociación el programa TAIB, uno de los programas de las cumbres iberoamericanas que se aprobó en la segunda cumbre iberoamericana de Madrid en el año 92. Y esta asociación concentra a más de 60 televisiones iberoamericanas de servicio público volcadas a la producción de contenidos culturales y educativos. Y cuando hablamos de Iberoamericana hablamos de todo el ámbito que incluye a España y Portugal. El concepto de Iberoamérica es un concepto abarcativo, inclusivo en el caso de los países de la península ibérica, y además a más de 120 universidades que están vinculadas a este proceso, a este proyecto de trabajar en el campo de la producción de contenidos audiovisuales, culturales y científicos. Pero muy rápidamente quería decirles, ayer a la salida de la reunión hablamos con unos de los expertos que están aquí, entre ellos Mariano Segura, que está allí presente, que fue presidente de la asociación, de una serie de cursos que estamos preparando sobre alfabetización mediática entre el conjunto de las televisiones que forman parte de la red, que es la más amplia de las redes que se puede pensar en el mundo iberoamericano de televisiones y universidades. Y una de las observaciones que se hace inmediatamente para definir, digamos, la direccionalidad de ese curso y los problemas que planteaba, una de las preguntas que surgían inmediatamente, uno de los problemas que se puede plantear en una de las escuelas, al llegar en una determinada escuela, es que haya luz. Hay luz como para poder tener ordenadores, ya no tener ordenadores, hay luz, podemos tener luz. Esto lo digo por una razón muy concreta. Yo creo que el gran debate que estamos teniendo en el mundo iberoamericano en este momento, ¿no? Un gran debate evidentemente de discusión, reconversión, planteamiento de lo que son las televisiones de servicio público, que está creando muchos debates. Aquí ayer creo en algún momento se planteó acerca de alguna de las leyes audiovisuales que se están discutiendo en el mundo iberoamericano y aprobando por los congresos respectivos, y muchas de ellas obedecían normativas y regulaciones audiovisuales que muchas de ellas venían de los años de los procesos dictatoriales en América Latina y que necesitaban necesariamente ser cambiados porque respondían a otras modalidades. Pero una de las cuestiones centrales, para ir más rápido con esto, es el tema de la conectividad. Sí, lo planteo esto porque decimos, antes de tener un ordenador tenemos que tener luz, y antes de tenemos que tener la conectividad adecuada. El tema de la conectividad es un tema de debate. Yo creo que en este momento es muy importante. Aquí hay algunos datos muy por arriba que yo a los que voy a hacer referencia. En términos generales, la penetración de la banda ancha es 8 veces más alta en los países desarrollados que en los países en vías de desarrollo. En América Latina las conexiones a banda ancha están en el 4% frente al 23% de los países desarrollados. En los países de la OCDE la tarifa promedio de suscripción mensual de la banda ancha es de $19, mientras que en América Latina estamos pensando entre 30 a $45. La cantidad, el crecimiento en megas va del 1,2 al 19,2 en los ámbitos de América Latina y los países desarrollados, así como la velocidad promedio, el crecimiento de descarga, digamos, pasa de 2 a 17, y al mismo tiempo vemos que, sin embargo, en el informe que hace la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, dice que las inversiones en TIC proporcionan del 10 al 24% de la tasa de crecimiento del PIB en América Latina, por cada incremento del 10% en la penetración de la banda ancha. O sea que tenemos un crecimiento de la economía entre el 10% y el 24% cuando crece el 10% la penetración de la banda ancha. Hay un aumento de 1,3 puntos porcentuales en el crecimiento económico en América Latina. La expansión de la banda ancha proporciona entre el 2 y el 8% de los nuevos empleos. O sea, tenemos un impacto en la inversión, en los empleos, en el crecimiento del PIB. Y también, y según el Banco Mundial,
hay un crecimiento, un aumento, el aumento de usuarios en Internet aumenta las exportaciones alrededor del 5%. Es decir, bueno, las cifras son bastante claras, pero lo importante de esto, que a lo que nosotros nos centramos fundamentalmente, es, entre otras cosas, lo que significa el crecimiento de la inclusión social en el crecimiento de la banda ancha en América Latina. La importancia que tiene en los procesos de inclusión social de todo tipo. Yo no voy a hacer... no voy a enumerar todos los casos para no alargarme en esto, pero decir que es clave, y es clave en otro aspecto central para nosotros, que es el proceso creativo y el desarrollo creativo en el mundo iberoamericano. Alicia Bárcena, la secretaria general de la CEPAL, habló de que debería declararse la banda ancha como un bien público en América Latina. Y digo esto porque, retomando lo que ayer había dicho Pere Oriol, de decir, en este momento de crisis es el momento de las oportunidades, creo que sí, sin lugar a duda. Hemos reflexionado mucho sobre todo este proceso de crisis que vivimos a nivel mundial y a nivel europeo y a nivel de América Latina. Y creo que me sumo totalmente a lo que decía Pere Oriol, de que es el momento de tomar decisiones en este campo, no de quedarnos paralizados por la crisis. Creo que la crisis pareciera que empieza a pasar y todavía no hemos tomado las decisiones importantes que deberíamos haber tomado en este marco. Creo que es necesario transformar ese proceso de reflexión tan importante que estamos desarrollando, entre ellos obviamente, en acciones y transformar esas oportunidades de reflexión en acciones para nuestras sociedades. Yo decía que en el tema de la alfabetización mediática es muy claro para nosotros, desde el punto de vista de las televisiones culturales y educativas y de las universidades. Hay muchos aspectos que se han enumerado aquí y que lo hacen absolutamente imprescindible que la abordemos y la desarrollemos. Pero yo acentuaría algo particular que para mí implica en el campo de la creatividad, en el campo del desarrollo creativo, en ese gran capital que tenemos allí, y que de alguna manera la banda ancha, el mundo digital contribuye a que ese gran capital que tenemos en América Latina, siempre se ha dicho, hay un gran capital creativo, etcétera, etcétera, cuando se habla, por ejemplo, de la producción audiovisual y del cine especialmente, y creo que este es un instrumento fundamental para que podamos hacerlo, para que podamos trabajar cooperativamente, para que esa especie de, yo no digo utopía, pero de sueño que se plantea desde el punto de vista de la creación audiovisual, desde aquellos modelos del nacimiento del cine, donde el cine empieza a desarrollarse como un sector de la creación y de la producción local, que después se transforma, se concentra en las grandes ciudades cuando nace el sonido, por la necesidad de concentrar en los grandes estudios, etcétera, etcétera, porque después pasa por los formatos livianos, que pasa por el vídeo, que pasa, etcétera, etcétera. Llega en este momento en que nos permite, sí, esa especie de, llamémoslo entre comillas, en los años 60 ya se dijo que el 16 milímetros y el Super 8 estaba democratizando la creación, y aquello, bueno, hubo una cantidad de problemas que todos conocemos, el tema de la distribución, etcétera, etcétera, pero aquí tenemos de alguna manera la posibilidad de acceder a instrumentos democratizadores del proceso de creación, y al mismo tiempo la posibilidad de distribuir adecuadamente el producto de esa creación. Y yo creo que esto es algo que de alguna manera el conjunto de la asociación quiere trabajar en ello, y que tiene que ver directamente con la alfabetización mediática y con la alfabetización audiovisual. En eso estamos absolutamente convencidos. El debate que se planteaba ayer en la tarde era muy rico acerca de la profesión del periodismo, comunicación, que por momentos, en algunos momentos, parecía una respuesta corporativa, decía, oye, no te metas en mi campo, que el tema de nosotros informamos. Pero yo creo que todo esto hay que replantearlo, hay que verlo de alguna manera. Y obviamente la profesión del periodista, es extraordinaria y una defensa de ella. Pero quiero decir que esto está cambiando elementos dentro del juego de los procesos creativos y de los procesos de información, y que tenemos que repensarlos y replantearlos. Y esa es una realidad, pero una realidad muy amplia, que en el mundo iberoamericano, y vuelvo atrás un segundo para después ir adelante, cuando hablamos de la conectividad, uno de nuestros socios es la Televisión Pública de El Salvador, por ejemplo. Y con esto quiero decir la conectividad y el acceso. Es decir, nos planteaba la gente, digamos, el director de la Televisión Pública de El Salvador,
que se trataba del acceso de la propia televisión a los propios salvadoreños. Es decir, las televisiones privadas en El Salvador, nos contaba, solo operan en el marco de la capital de El Salvador, porque fuera de la capital, y estamos hablando de un país muy pequeño, pero con una orografía muy complicada, ¿para qué vamos a emitir o gastarnos en retransmisión hacia las zonas montañosas si allí no hay nadie que vaya a comprar lo que anunciamos en la televisión? De manera que la única que llega a las últimas estribaciones de la montaña o en los valles de la ciudad es la televisión pública. Quiere decir que el tema del bien público, del acceso, de la cercanía, de la posibilidad de acercar a los ciudadanos, de la conectividad de los ciudadanos en todos los órdenes, es fundamental en este proceso en el mundo iberoamericano. Yo decía, para terminar, para no pasarme de los 10 minutos que... Yo voy a hablar de 5 acciones en las que estamos trabajando que de alguna manera creo que van a contribuir a trazar un panorama de cuál es esa dimensión en la que se encuentra tanto el programa de las cumbres iberoamericanas TED como la Asociación de las Televisiones Culturales y Educativas Iberoamericanas. Por un lado, acciones que van en el campo de la tecnología y de la conectividad. Estamos desarrollando una gran plataforma web TV, la televisión por internet, donde ya estamos hablando de alrededor de 16 canales, entre comillas, con contenidos culturales, educativos y científicos que surgen de la convergencia y de la cooperación de las instituciones que forman parte de la asociación y que necesita fundamentalmente de la banda ancha, de la red clara, de la red iris, para poder desarrollarse a nivel iberoamericano, como se está desarrollando, como se va a desarrollar en los primeros meses. Y que además pensamos que va a ser una especie de I+D+I de la televisión, que permita ejecutar, analizar, experimentar en formatos y además una gran plataforma de contenidos. Otra acción, precisamente con la ayuda del programa Media, con EADI, con MISAR y con otras instituciones, para hacer, y que tiene que ver directamente con el tema de la alfabetización digital, en este caso del cine, cómo hacemos para llegar a las audiencias con un programa, un magazine o 3 capítulos de un magazine dedicado al cine europeo e iberoamericano. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes accedan a la comprensión? Es decir, un magazine de cine que está pensado no desde el punto de vista de la profesión cinematográfica, que generalmente los magazines se hacen para mirarse un poco el ombligo y decir, oye, que buenos somos, los festivales y todo lo demás, sino pensado desde el punto de vista de los jóvenes, para decirle, esto es el cine, esta es la posibilidad que accedan a él, etcétera, etcétera. Una tercera acción que va que tiene que ver con la producción y también con la formación, obviamente formación y producción, que es una serie guión curso de alfabetización mediática que le hemos encomendado, o se le ha encomendado en la sesión a José Manuel Pérez Tornero. Aquí hay otro experto que va a trabajar en ello, que es Mariano Segura, en fin, y que va a ser producto de la cooperación entre las propias televisiones que forman parte de la red, con ejemplos, etcétera, etcétera, y cómo hacemos para que en 6 meses tengamos un curso serie, guión, de alfabetización mediática. Un libro blanco de la televisión cultural iberoamericana, que está Lorenzo Vilches, que está trabajando en ello también, para ver a nivel de la información cuál es el potencial que tenemos de esas televisiones que deben de alguna manera trabajar, difundir, y qué es lo que se está haciendo en el marco de la producción audiovisual en este campo. Y finalmente, en el campo político organizativo, yo diría que ahí tomo las palabras de ayer de Tapio Baris, cuando él dice que de alguna manera buscamos una ciudadanía que esté más allá de los marcos nacionales. Estamos preparando para el mes de mayo en Sevilla, con la cooperación de uno de los socios que forman parte de la Asociación de las Televisiones Culturales y Educativas Iberoamericanas, que es Canal Sur, con la cooperación directa, una reunión de las televisiones culturales y educativas iberoamericanas y europeas, en el marco del semestre de la presidencia española de la Unión Europea. Creo que ahí tenemos que tener un instrumento conjunto por muchas cosas. Yo creo que de allí
deberían salir muchas cosas en la línea esta de lo que yo lo he tomado aquí, he tomado nota de lo que dijo Tapio Badis, de lo que pensamos nosotros, de lo que queremos hacer, de lo que deberían las televisiones culturales y educativas revisar en relación a la alfabetización visual. Es decir, yo creo que son las televisiones culturales y educativas, ya sean iberoamericanas, europeas, etcétera, etcétera, los más interesados, los que producen materiales y contenidos culturales y educativos, de las instituciones más interesadas en la alfabetización audiovisual o en la alfabetización mediática, en la construcción de en esa necesaria construcción de audiencias, incluso en la búsqueda de nuevos indicadores que no sean los indicadores de la publicidad, digamos, del mercado publicitario, acerca de el impacto que tienen esos programas en las amplias audiencias, que en este caso sería una amplia audiencia del continente, del mundo iberoamericano y del continente europeo. Esas son las acciones y yo creo que no me he pasado, que he estado bien. Muchas gracias.